¿Cómo afronta las inminentes elecciones al Cabildo de Tenerife de cara a, digamos, arrebatárselo a Coalición Canaria tras una legislatura en la que necesitaron el apoyo del PSOE? Bueno, desde luego con ganas y con un convencimiento claro de necesidad en esta isla de Tenerife por transformar los grandes problemas a los que no se le ha dado solución Coalición Canaria en soluciones, pero para los próximos 4 años. Dejar de hablar de futuro, de grandes proyectos, de Tenerife 2030, 2040, no se sabe cuándo, y empezar ya a poner esta isla en hora. ¿Cree que el éxito en las elecciones nacionales apoyará su candidatura insular? Un éxito en las elecciones nacionales siempre te viene bien, porque eso te da calor a la campaña electoral. Pero desde luego el ciudadano sabe muy bien a quién quiere votar y además es muy selectivo y cada vez más en cada una de las elecciones. Por lo tanto, nos va bien, pero el ganar o no depende de nosotros mismos. ¿Cuál es su proyecto de cara a una hipotética elección como presidente del Cabildo? Bueno, meterle mano a los grandes asuntos abandonados, carreteras. Repito, no hablar de proyectos para dentro de un montón de años. Por eso yo digo, ahora no toca hablar de tren del norte y del sur y vender ese humo. Ahora lo que hay que hacer es que tenemos proyectos aprobados que tienen que ponerse en marcha y poner a trabajar al Cabildo de Tenerife junto con el Gobierno de Canarias para poner esto en el primer punto del orden del día. Lógicamente, hablar de sanidad. Y aunque el Cabildo Insular no tenga competencias, lo que siempre digo es que lo que quiero es conmoverme ante una situación como la que vivimos en Tenerife, en la que puedes esperar 10 horas por una ambulancia en el Hospital del Norte y del Sur si no es urgente el asunto, en la que hemos visto como normal el que haya pasillos con camillas y eso parezca que tiene que ser siempre así. Yo me rebelo ante esa situación y digo que no. Y ante otros muchos asuntos que pasan por el empleo, que pasan por la vivienda, otro de los asuntos que Coalición Canaria no ha visto venir y de repente pues nos encontramos con alquileres altísimos y que no solo ocurre ya en las zonas turísticas, nos encontramos con que no hay oferta de vivienda de protección oficial porque han pasado olímpicamente, sino absolutamente incapaces de promover vivienda de protección oficial. Por lo tanto, hay asuntos importantes que hay que poner ya de verdad en la agenda y empezar a resolver. Queríamos conocer su visión porque recientemente entrevistamos al alcalde de La Orotava, Francisco Linares, quien rechazó la propuesta de ir en las listas al Parlamento de Canarias, pues considera que lo óptimo es la dedicación exclusiva. Queríamos conocer cuál es su valoración encontrándose en una situación en la que opta a 2 cargos institucionales. ¿Cuál sería su situación si sale elegido en las 2 urnas? La verdad es que no opto a 2 cargos. Me presento al Ayuntamiento de Guía de Isora y me presento al Cabildo Insular de Tenerife, pero no puedo estar en 2 cargos. Tendré que tener uno solo. Es curioso, Coalición Canaria tiene muchos ejemplos de cargos públicos que han estado ejerciendo 2 cargos a la vez. El más conocido, por ejemplo, fue la intentona de Carlos Alonso por ser diputado a nivel nacional y ser presidente del Cabildo, lo que le hubiera llevado a tener que compartir días en un lado y días en otro. Yo no me planteo eso. Lo que hago es una propuesta para que sean los ciudadanos los que decidan dónde me quieren poner. Puedo ser alcalde de Guía de Isora, puedo ser presidente del Cabildo o puedo estar en la oposición. Pero eso creo que lo deciden los ciudadanos y yo en cualquier caso solo estaré ocupando un único puesto, una única función. Uno de los problemas que afecta tanto a Guía de Isora como a las carreteras de Tenerife son los atascos. ¿Cuáles son las soluciones a su juicio más viables ahora mismo? Primero, dejar de hacer propaganda, dejar de vender motos, nunca mejor dicho, ya que hablamos de movilidad, y ponernos con las manos a la obra. No es posible que llevemos tantos años con este problema, que se ha ido complicando, que no gastemos el dinero, porque se queja Coalición Canaria de que no le dan el dinero. El Partido Socialista firmó, cuando solo llevaba 7 meses gobernando, un convenio de 1.200 millones de euros para Canarias, pero el problema es que aunque se mande dinero, Coalición Canaria no tiene proyectos, o no tiene terreno, o es incapaz de poner en marcha las iniciativas que ya vienen aprobadas desde hace tiempo. Conclusión, el año pasado se dejaron de gastar 200 millones de euros para hacer carreteras. Se dejaron de gastar. En Tenerife no se hizo ni un metro de carretera nueva. Eso me parece gravísimo cuando queda tanto por hacer. En cuanto al municipio que lleva gobernando desde 1995, 5 mayorías absolutas son un buen respaldo para afrontar con confianza unas elecciones que le impulsan una 6ª legislatura. Bueno, ahora voy a la 7ª. Gané la primera vez las elecciones con mayoría simple, las otras 5 con mayoría absoluta, y lo que para mí lo que me dan es a mi equipo y a mí un aval de confianza por parte de los ciudadanos.
Yo intento corresponder a ese aval, a esa muestra de confianza. Y eso nos ha llevado a que tengamos en Guía de Isora el mayor número de centros culturales por habitante de Canarias. Que tengamos en Guía de Isora más plazas de guardería, de escuelas infantiles las llaman ahora, de guarderías que las que tiene Santa Cruz. Plazas públicas tiene más que Santa Cruz. No tiene mucho sentido eso. O que hayamos hecho un trabajo intensísimo de conquistar kilómetros y kilómetros de costa que antes estaban abandonados, llenos de escombros, o privatizados directamente por señores que habían colocado sus terrenos sobre prácticamente el mar, y hemos recuperado todo ese espacio para el uso público. Destinarlo a zonas verdes, a carril bici, a nuevas playas. Son un atractivo turístico, pero son un patrimonio público de los ciudadanos de esta isla. Y en ese camino en el que me gustaría continuar. Creo que la tarea hecha en Guía de Isora, desde luego es mejorable, pero puedo aportar muchísimo de esa experiencia de tantos años de gobierno y llegar al día de hoy pudiendo decir que cumplimos con todos los ratios de salud financiera. Mi ayuntamiento es un ayuntamiento saneado y además uno de los que tiene la menor presión fiscal de toda Tenerife. Pues precisamente tras unos 25 años más o menos ¿qué le queda por hacer en el municipio? ¿Cuál es el nuevo proyecto para el municipio o los asuntos que querría retomar ahora mismo con más ímpetu? Voy a continuar porque para mí es una obsesión el recuperar ganando suelo público en primera línea de costa. Yo no creo que los ciudadanos tengamos que contentarnos con tener un pequeño paseo con una acera y dejar todo para que al final se pueda edificar. Creo que no, creo que tenemos que darle valor añadido al destino turístico y valor añadido al lugar donde reside nuestra gente. Por eso vamos a continuar trabajando y me gustaría implantarlo en el resto de la isla en programas de regeneración de playas, en programas de paseos, de zonas verdes, de espacios deportivos. ¿Cómo es posible ser isla y no disfrutar de nuestro mar, de nuestro litoral? Ese camino quiero hacerlo. Nosotros ya venimos con un largo recorrido, yo digo, en paseos marítimos, en escuelas de vela. Somos de los pocos municipios que tiene escuela de vela pública. En fin, eso es un patrimonio de todos y me gustaría poderlo amplificar en Guía de Isora y desde luego que sea un método de trabajo en los próximos años en la planificación de la mejora de nuestra costa. ¿Cuál es la situación actual y de futuro del muelle de Fonsalía? Pues es la historia de una frustración. Hace 24 años empezamos a hablar del puerto de Fonsalía. Recuerdo las primeras reuniones en el año 95 para hablar de un estudio de alternativas que ya ponía a Guía de Isora como la mejor solución para tener un puerto, porque en aquel momento suponía 1.000 millones de pesetas de aquella época de ahorro con respecto a cualquier otra alternativa. Desgraciadamente, por las razones que ahora no tocan, el gobierno de Canarias, quizás por marcar sesgo nacionalista, pues dijo aquello de, oye, en lugar de que lo haga el Estado, que lo haga la comunidad autónoma. Bueno, aquello fue, creo que, un error, porque desde entonces hasta la fecha no se ha movido nada. En este momento estamos a la espera de que el gobierno de Canarias, bueno, ya le queda poco, en fin, tendremos que pedírselo al nuevo gobierno, se ponga las pilas, resuelva una serie de condicionantes medioambientales para obtener la autorización del Estado y por lo tanto la cesión de la primera línea marítima, la primera línea de costa para poder ejecutar ese puerto. Luego vendrá el siguiente problema, que tenemos a un gobierno que sabe hace 24 años que quería hacer un puerto, pero no tiene el dinero. Los más de 200 millones de euros que son necesarios invertir para poder hacer el gran puerto de Tenerife, que no va a entrar en competencia con Santa Cruz, ni tiene por qué, ni con Granadilla, sino que se trata de hacer el puerto que viene a sustituir un problema gordo en los cristianos y comunicar La Palma, La Gomera y El Hierro con nuestra isla. Ojalá empiecen a tomarse este asunto en serio, y si no, espero que sea un gobierno socialista el que lo haga. Pues sin movernos mucho del tema, con los problemas que los barcos generan actualmente en los cetáceos, ¿no? Se está como hablando mucho de este asunto. Muchos piden que no se lleve a cabo esta construcción, la construcción del puerto. ¿Qué cree que se puede hacer ante esta situación? No sé quiénes son muchos los que no quieren. La mayoría de mis ciudadanos, de los ciudadanos que yo conozco, quieren ese puerto. Ecologistas, me refiero. Sí. Yo creo que este puerto supone, desde luego, una mejora económica para la zona. Supone acercar a La Palma, La Gomera y El Hierro a Tenerife y a la inversa. Y eso es bueno para los ciudadanos. Es una alternativa para barcos de recreo que en este momento están demandando plazas. Hay mucha más demanda
para tener atraques de barcos de recreo que la oferta que somos capaces de dar. Pero en definitiva, y mucho más allá de los argumentos que pueda dar, los cristianos no pueden seguir soportando el colapso permanente de tráfico, de entrada y de salida de un puerto. Esto no puede ser, porque estamos hablando de un puerto que es el segundo en tráfico de pasajeros de toda España, en la mayor parte del año. Si miramos los ratios, prácticamente se convierte en el, después creo que del de Algeciras, en el gran puerto de pasajeros. Por lo tanto, y esta situación no va a cambiar. Por lo tanto, este es un puerto necesario y yo creo que si algo hemos tenido claro, y me alegra que lo hayan tenido claro todos los grupos de políticos de mi municipio, es que era un puerto que tenía que haberse construido ya. No sé si le apetecerá decir algunas palabras sobre la persona y lo que significó para el partido y la política en general Alfredo Pérez Rubalcaba. A mí me resulta, en fin, triste el llegar a un punto en el que, como en tantas otras ocasiones, cuando fallece alguien importante, alguien valioso, es cuando le ponemos de verdad cara y le ponemos valor. Alfredo Pérez Rubalcaba era una persona que yo tuve la oportunidad de más que conocerlo a través de los medios de comunicación o de estar en sus intervenciones en determinados congresos durante la campaña de las primarias a las que él se presentaba como secretario general y yo estaba apoyando su candidatura. Y en pocas ocasiones encuentras a una persona tan sencilla, con una idea de España, con un conocimiento tan amplio, con una visión de país, de nación, como he encontrado en él. Un hombre dialogante, muy inteligente, además con unas dotes de persuasión importantes, pero que llegó en un mal momento. Ganó en su momento la Secretaría General, pero le tocó enfrentarse a una situación en España complicada. Y no venían buenos tiempos para el Partido Socialista. De hecho, él llegó a reconocer que se presentaba aún a sabiendas de que lo probable es que perdiese. Pero lo hizo como un gesto más de los muchos que tuvo, que fue porque él era un hombre de partido y estaba a las duras y a las maduras, y lo demostró. Desgraciadamente se ha ido para muchos demasiado pronto y es una pérdida que vamos a seguir lamentando en el Partido Socialista y fuera de él durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias.